El mundo ha cambiado y voy a hacer insisto, una serie de reflexiones, qué es lo que está ocurriendo desde mi humilde punto de vista y cómo afecta al oficio de los comunicadores en un sentido amplio. El presidente del colegio me decía que aquí el colegio da acogida a 5 profesiones. Bueno, pues creo que esas reflexiones pueden servir para esas 5 profesiones que están bajo el paraguas genérico de la comunicación o las relaciones públicas. En primer lugar, que el poder ya no es lo que era, porque, insisto, las convenciones que tienen muchos siglos se derrumban. Un articulista como Moisés Naim dice que el poder se ha vuelto más fácil de conquistar, pero también más fácil de perder, es decir, se retiene de una forma más difícil el poder. Y de hecho, creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que hoy, por ejemplo, el poder político vale menos, lo cual quiere tal vez decir que los poderes económicos mandan más o tienen más poderes, pero lo cierto es que el poder político, que teóricamente emana de la legitimidad en los países democráticos, de la legitimidad de la soberanía popular, que le otorga la soberanía popular, vale menos. Y eso está produciendo un cambio también en las relaciones del poder con su entorno. ¿Por qué? Porque hay una globalización de muchos procesos, entre otros tremendamente preocupantes desde mi punto de vista es el de la desigualdad. Después de muchos años desde la segunda revolución industrial ha vuelto a crecer en el mundo, creciendo pues ha vuelto a crecer. El siguiente es un déficit de referencias que vamos a ver a continuación con más detalle. Otro muy importante es la capacidad del individuo que con este aparato a su alcance, con un teléfono inteligente, que por cierto no hace inteligente a quien lo usa, aunque hay gente que lo compra pensando que va a tener una transferencia de neuronas o de inteligencia natural, con este aparato se puede manejar tu vida prácticamente, por lo tanto hay una capacidad de autogestión, y porque además a través de esa capacidad de autogestión, de esos micropoderes, esas voces ciudadanas se manifiestan, se articulan a través de las redes sociales, por ejemplo, y llegan a los oídos del poder. No solo llegan a los oídos, sino que provocan determinadas reacciones. Bien, algunos rasgos de este tiempo donde el poder se ha dualado, donde el poder vale menos y donde esas convenciones con las que se gestionaba el poder también se han vuelto menos relevantes para usar ese poder. En primer lugar, porque hay una crisis de modelos ideológicos. Hasta la caída del muro de Berlín había 2 referencias claras, un lado y el otro. De un lado el capitalismo disfrazado de liberalismo económico, y de otro lado soluciones alternativas tipo socialismo. Esas soluciones alternativas se derrumban, no funcionan y queda solo el capitalismo disfrazado de liberalismo. La única ideología realmente dominante, que es la que maneja nuestras vidas, basada teóricamente en la libertad del individuo. Esa crisis ha hecho que se pierdan referencias, porque o tienes eso o tienes eso, y parece que los modelos alternativos no acaban de florecer. Lo cual hace que si antes podías situarte en una escala entre, como se miden en las encuestas o en los procesos de análisis político, entre 1 y 10, entre extrema derecha y extrema izquierda, tú podías situarte, y la gran mayoría de los países se movían entre el 4 y el 6, buscando ese centro. Hoy no se sabe dónde está el 5, y por lo tanto es difícil establecer esas referencias ideológicas, que tienen que ver también con una pérdida de importancia, de relevancia de los intelectuales o de los que denominamos como intelectuales, o por ejemplo con una pérdida de relevancia social de la profesión docente. Hoy los docentes son menos respetados que hace unos años. Segundo, ya lo hemos comentado, la tecnología empodera al ciudadano. El ciudadano tiene capacidad para expresarse cuando quiera y como quiera. Y hay una máxima que dice que cuando alguien tiene el poder lo usa. Y cada ciudadano, cada uno de nosotros, va a utilizar ese poder que la tecnología ha puesto en nuestras manos. Y eso, en consecuencia, está cambiando la forma de relacionarse de las organizaciones con sus clientes / ciudadanos, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siguiente es que las presiones medioambientales, y este es un país con una gran conciencia ecológica, que yo creo que estaba apostando por ser el primer país del mundo con 0 emisiones,
En este país ya sí hay una conciencia ecológica, pero va a haber una presión cada vez mayor. En París hay una reunión muy importante en estos momentos donde tienen que fijarse un nuevo protocolo de Kioto, una sucesión del protocolo de Kioto, donde hay que abordar este problema de la recarga medioambiental del planeta. Solo apunto dos datos que hacen que los temas medioambientales van a estar de forma presente en la agenda de las organizaciones, en la agenda de las empresas y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer comunicación. Uno, los demógrafos calculan que en el año 2050 habrá 9.000 millones de personas en la Tierra. Ahora somos en torno a 7.000. Si esas 9.000 millones de personas quisieran alimentarse como nos alimentamos nosotros, se necesitarían 3 planetas. Y solo hay uno. Siguiente, lo que se llama la capacidad ecológica, la capacidad de recarga del planeta, está situado en 1,7 hectáreas por habitante. En estos momentos la tasa es 2,8. Es decir, exagerando, nos estamos comiendo la Tierra. Y por lo tanto, las presiones, los temas medioambientales nunca han sido una moda, han sido una consecuencia de esos excesos, pero van a estar mucho más presentes en las agendas de las organizaciones. Y luego apuntaré otra consecuencia que no es solo de carácter global, referida con el calentamiento global. Siguiente rasgo que me parece muy característico y que es, y por cierto, muy propio a veces del ejercicio de la comunicación, decir una cosa y hacer otra. Nosotros vivimos con la contradicción, somos capaces de soportar una fotografía así. Estamos viviendo en Europa la crisis de inmigrantes más grande probablemente de la historia, de los inmigrantes que vienen de Siria e Irak, y nos ocurre lo mismo. Los países dicen, quiero ser solidario, pero pongo un cupo. Cuantos menos, mejor. Otro aspecto muy relevante, y esto los sociólogos lo tienen perfectamente estudiado, seguimos siendo tribales, seguimos manifestando comportamientos tribales. Nuestros hijos, cuando son adolescentes, en España salen normalmente los jueves. De hecho, los jueves en España se llaman juergues, de jueves y juerga, de cachondeo, ¿no? Salen los jueves y salen todos igual, vestidos igual. Las chicas con su falda corta, sus tacones, su blusa, y los chicos con el pantalón vaquero apretado, enseñando el calzoncillo. Salen todos iguales, salen uniformados, porque seguimos siendo tribales. Tribus, por cierto, conectando con la tecnología, pero claro, son tribus que hoy tienen estos aparatos. Vivimos pegados a estos aparatos, a estas pantallas. Y esos aparatos nos permiten la autogestión. Peter Drucker, que es el gran gurú del management, el inventor del management como ciencia económica, o incluso ciencia separada de la economía, una ciencia además de la economía, decía en el año 2000, porque el año 2000 nos parece muy cercano, pero en el año 2000 los teléfonos móviles eran, me parece, así de grandes. Y eran los primeros teléfonos móviles. Parecía magia aquello. En el año 2000 decía que la mayor transformación que está experimentando la humanidad no es la globalización, no es Internet, no es el comercio electrónico, es que por primera vez en la historia de la humanidad los individuos tienen capacidad para autogestionarse. Es decir, que a lo mejor no necesitamos a la tribu para gestionar determinadas cosas. Y podemos hacerlas directamente gracias al empoderamiento que nos permite la tecnología. Y él decía, las organizaciones no están preparadas para esa capacidad de autogestión. Yo creo que ni siquiera nosotros mismos, las personas, estamos preparados para autogestionarnos. Desde luego, quien no están todavía preparadas son las empresas. Y ese es un gran desafío, por cierto, de comunicación. No están preparadas para romper con esa idea de las audiencias o los targets y saber que se están dirigiendo de forma personal a miles o millones de individuos que tienen capacidad de comunicación. Ese es un cambio de paradigma muy importante que cuesta mucho asumir, porque la tendencia natural es a agrupar, siguiendo esa idea de que somos tribales. Fijaros, en Davos, todos los años, yo tuve la suerte de estar este año en un acto paralelo, porque Davos es un gran negocio capitalista. ¿Sabéis cuánto vale ir a Davos? ¿Cuánto cuesta ir a Davos? Si no eres conferenciante, ¿eh? Vale $100.000. Ir a Davos vale $100.000.
70.000, no puedes ir a Davos si no eres miembro de la fundación del World Economic Forum, que vale $70.000 anuales. Pero eso te da derecho a ir, pero para ir además tienes que pagar otros $27.000. Y además los hoteles de Davos, que es una estación de esquí chiquitita, te cobran a $1.000 la noche. Hoteles no como este, hoteles de 2, 3 estrellas bastante deficientes. $1.000 la noche, pero además no te permiten coger 1 o 2 noches, te hacen coger toda la semana. Es decir, que la broma del hotel te vale ya $7.000. Es un negocio capitalista, no nos engañemos. Los señores que inventaron Davos son unos monstruos ganando dinero. Unos monstruos. Y han creado, es verdad que han logrado formar parte de la agenda global. Fijaros, en Davos tienen un panel que preside Al Gore, que decide todos los años lo que se llama la agenda de las top trends, de las tendencias más importantes, deciden las 10 tendencias más importantes que van a protagonizar la agenda del mundo en los próximos 12 a 18 meses. Mensaje, no se atreven a ir más allá. El trabajo que hacen es tremendamente interesante y lo que vamos a ver que en ese negocio capitalista las mayores preocupaciones que tienen en este momento son sociales, no económicas. Es evidente que esas preocupaciones sociales trasladadas, el impacto que tienen sobre la economía. Las 10 tendencias de este año son las siguientes. Primero, el crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados. Crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados. Segundo, la persistencia del desempleo en los países desarrollados. Se han dado cuenta que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, cuando incluso remontan la crisis, las tasas de creación de empleo son inferiores a las de antes. Entraríamos en la globalización, en la robotización, la economía del conocimiento frente a la economía industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, déficit de liderazgo. No hay líderes, no hay referencias claras, hay mucho cantamañanas, mucho personaje superficial, que trabaja solo la notoriedad, el conocimiento, no el reconocimiento. Bueno, pero eso es un problema, porque hoy los ciudadanos, a través de ese fenómeno que se denomina la desafección, no se sienten suficientemente representados por sus líderes políticos. Y el sistema es el que es el modelo romano, donde pagamos a unos señores para que nos representen, los elegimos para que nos representen. No tiene mucho sentido que los elijamos y luego no nos sintamos representados, falla algo. Es verdad que se lo ganan a pulso, pero falla algo, está fallando el sistema. Y los perdedores siempre son los mismos. No hace falta que diga quiénes son. Los perdedores, cuando falla el sistema, siempre son los mismos. Cuarto, la competencia geoestratégica. Aquí hay un cambio fundamental. Hace 15 años la preocupación era el enfrentamiento entre bloques. Es decir, era el poder creciente de China, el poder de la Unión Soviética, ese juego de alianzas. Los países eran poderosos por su armamento, por su capacidad por influir. La preocupación, según el panel de Davos, que como digo preside Al Gore y expertos de todas las áreas, la preocupación son la debilidad de algunas superpotencias en otro tiempo. Lo que está ocurriendo en Siria, en Irak, hay preocupaciones sobre la transformación de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los regímenes débiles y su efecto en el entorno, no los fuertes. El principal conflicto geoestratégico que vive Europa es Ucrania. El principal conflicto geoestratégico que vive el mundo es Siria. No es los países fuertes. China está en una carrera armamentística importante, está armándose, lo cual le preocupa mucho a Japón. Pero no tenemos el foco puesto en esa preocupación. Quinto, el debilitamiento de la democracia representativa, lo comentaba antes. Ese es nuestro modelo, pero a nuestros representantes les otorgamos menos representación. Y es una contradicción in terminis, porque o nos representan o no nos representan. Lo que no puede ser es que nos representen un poquito, solo cuando nos apetezca o cuando nos guste. 6. El aumento de la contaminación en los países en desarrollo. Lo decía antes, estoy convencido de que todos los países en desarrollo mentimos con las emisiones de CO2. Rectifico lo de mentimos, no decimos toda la verdad. Lo suavizo un poco, el lenguaje sirve para estas cosas. Estoy absolutamente convencido. El calentamiento global es una evidencia.
Y aquí sí ha habido un cambio muy importante en la posición de la administración norteamericana, que negaba la existencia del calentamiento global, y ahora la admite. Y la forma en la que Obama se lo ha contado a sus ciudadanos, storytelling, narrativa, no son a través de las catástrofes que provoca el calentamiento global en el mundo, son a través de los efectos que el calentamiento global tiene sobre los americanos. 7, la mayor frecuencia de catástrofes naturales, lo cual hace más impredecible la capacidad de planificación, hace más difícil la capacidad de planificación. Pero es una evidencia que va a haber más catástrofes naturales. Países como Costa Rica, el fenómeno del niño, la niña, se vive con cierta expectación, no se sabe cómo va a ser, por mucho que avancen los modelos de anticipación meteorológicos. Hay más catástrofes naturales. 8, el avance del nacionalismo. Lo comentaba al principio de mi intervención. El nacionalismo, sociológicamente, desde el punto de vista de la psicología social, juega a favor de corriente. Va a favor de corriente. La tribu quiere su espacio. Y como la globalización le da vértigo porque piensa, yo no puedo ser amo del mundo, voy a ser amo de mi trocito. Y tiene que ser un trocito que pueda gobernar. Las herramientas de los nacionalistas son básicamente 2. La comunicación y los símbolos. Y de hecho, los nacionalismos hacen muy buena comunicación. Por contrapartida, los estados, en general, hacen muy mala comunicación de sí mismos. Parece que no tienen la necesidad. Para los nacionalismos es una gran herramienta. Pero, nos guste o no nos guste, a favor de corriente. Mayor estrés por acceso al agua, solo hago un apunte. India, en el año 2045, debería convertirse en la primera potencia mundial en términos de PIB, ya será el país del mundo con mayor número de habitantes, en torno a 1.400, 1.380, 1.400, por encima de China, cuyas tasas de natalidad están controladas. Sin embargo, no lo será básicamente por los problemas que tiene de abastecimiento de agua. Y el 10, y este es muy significativo en países donde hay todo un debate sobre la privatización de la sanidad o sobre qué hacer con la sanidad, que es la creciente importancia de la salud para la economía. Y 11, ya lo apuntaban en enero de este año en Davos, el creciente rechazo a la inmigración. Imagino que después de lo que está ocurriendo en Europa, ese rechazo crecerá. Bueno, ¿cuáles son esas serían las grandes tendencias? ¿Cuáles son las 5 o 6 tendencias psicosociales que yo, desde mi observación, desde mi observador, condicionan el ejercicio de la comunicación? Luego lo vamos a ver cuál es la correlación que hay. Bien es cierto que estas son tendencias de sociedades fartucas. Yo soy asturiano, en el norte de España, una región donde se come mucho, y cuando se dice que has comido bien, te has quedado fartuco, te has quedado harto, ¿no? Te has quedado lleno. Son sociedades que tenemos el estómago lleno, que podemos preocuparnos de otras cosas, o que no tenemos que preocuparnos por buscar la comida, como algunas tribus africanas. Esos son los rasgos de ese tipo de sociedad. El primero es la confusión, ya lo hemos dicho, déficit de referencias, debilitamiento de la democracia representativa, las ideologías se están desdibujando, etcétera, etcétera. Eso produce una gran confusión que está relacionada con el ruido. En nuestro sector hay algo que se llama buzz, ruido. Bien, una herramienta, un espacio, en el territorio del ruido. ¿Cuánto ruido generas? ¿Cuánto buzz genera tu empresa, tu organización? ¿Cuánto ruido? Porque curiosamente, si no haces ruido, parece que no se te escucha. ¿Qué ocurre cuando estamos en un restaurante, en una sala que está mal insonorizada y estamos conversando? Elevamos el volumen, y al elevar el volumen provocamos más ruido. Bueno, pues ahora hay mucho ruido. Al ruido offline hemos añadido el ruido online. Es una realidad, es así. Hay más agua, no necesariamente hay más agua potable. Siguiente, el egoísmo. El egoísmo tiene que ver con lo más profundo de la condición humana, viene del deseo de supervivencia. Está en el cerebro reptiliano. Sobrevivo, soy egoísta porque necesito sobrevivir. Pensar que en ausencia de referencias
éticas y morales claras, cada uno se construye su propio sistema moral. Otro elemento, ese es un anuncio de Diesel, un comercial de Diesel. Vende prisa. ¿Está bien que eso lo haga una madre? ¿Es bueno el mensaje? No es bueno el mensaje. Pues es un anuncio de Diesel, y eso es lo que vende la marca, es prisa. ¿A dónde te lleva la prisa? Al atajo. Twitter está muy bien, 140 caracteres, pero hay cosas que no se pueden contar en 140 caracteres. La vida de una persona no se puede contar en 140 caracteres. Nosotros estamos sujetos a un proceso de maduración en parte fisiológico, aparte de psicológico, pero sobre todo fisiológico. El cerebro tiene que desarrollarse. Hay cosas que no se pueden acelerar. Sin embargo, uno de estos rasgos es acelerar al máximo los procesos, acortar los caminos, buscar los atajos. Ahí no hay componente de esfuerzo y de mérito, sino de éxito, de suerte. La apelación a la suerte es una constante en esta sociedad. Siguiente, este es muy preocupante y tiene que ver mucho con los medios de comunicación, la estupidez. Tú haces una estupidez y sales en el noticiero. Haces una investigación importante y no sales en el noticiero. Los noticieros están llenos de sucesos. ¿Por qué? Porque el suceso trabaja las emociones, trabaja la víscera, trabaja los circuitos ascendentes del cerebro, no los descendentes. Trabaja los automatismos, los circuitos fáciles. No hay cosa más, es decir, el colmo de la estupidez es el libro Guinness de los récords, que incorpora algunos récords tan interesantes como el récord del mundo en partir nueces con el culo. Además de que no sirve para nada, no se las puede comer luego, digo yo. Ahí hay un elemento que es el componente espectáculo, el factor entretenimiento, el factor entertainment, muy importante a la hora de hacer comunicación. Muy tramposo, porque es bastante tramposo, porque te puedes quedar solo en la parte de entretenimiento. Pero es verdad que hoy, si en nuestros procesos, en nuestras acciones de comunicación no entretienen, les estamos quitando mucha capacidad de penetración. Y ahí está el componente de superficialidad o de frivolidad. Por cierto, la frivolidad nos hace gracia hasta que nos toca a nosotros. Cuando nos toca a nosotros ya no nos hace tanta gracia. Y la sexta es la paradoja, que conecta con la que vimos al principio de convivimos con la contradicción. Se puede decir una cosa y hacer otra. Volkswagen, en su declaración de su responsabilidad social empresarial, dice lo contrario de lo que ha hecho ahora. Exactamente lo contrario. Bueno, piden perdón y ya está, aunque le va a costar unos miles de millones de dólares. Pensar una cosa, pedir perdón se ha convertido en una buena estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque no lo hacía nadie. Tan sencillo como eso. La verdad se ha convertido en una buena estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque hemos estado rodeados de mentiras. Entonces, cuando alguien dice la verdad, dice, pero no es lo normal. ¿No debería ser lo normal decir la verdad? Parece excepcional esas confesiones que dicen la verdad. Muchas marcas están ahora trabajando en ese territorio. Lo sabemos por las marcas de automóviles perfectamente cuando llaman a reparación, llaman a revisión a miles y miles de automóviles. Parece que lo hacen bien, porque lo confiesan en ese momento. Pero es que antes lo hicieron mal. Bueno, no me voy a detener frente a estas tendencias psicosociales. Desde la comunicación deberíamos ser capaces, frente a la confusión, de establecer referencias y predicar con los buenos ejemplos, no con los malos ejemplos. Frente al ruido, criterio y valores. Cuando yo era, iba a decir joven, más joven, se decía, aquella persona tiene mucho criterio. Hoy no se dice. No se valora el criterio. No se trabaja el criterio. Frente al egoísmo, solidaridad y humanidad, hay que recuperar, las organizaciones, las empresas tienen que recuperar el humanismo. Frente a la prisa, sosiego
y como va a haber prisa igual procedimientos, hay que seguir los procedimientos para no saltarse los pasos, no buscar los atajos. Frente a la estupidez, profundidad de pensamiento, analizar antes de decir. Y muy importante, y es uno de los grandes desafíos del profesional de la comunicación hoy, poner en contexto. Hoy ya no manejamos noticias, manejamos contextos. La noticia la van a dar otros por nosotros. En las grandes organizaciones ya no damos noticias. Las da la Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondiente. Lo que manejamos son contextos. Y en la interpretación del contexto es donde más valor hay, más valor atesorado hay. Y frente a la paradoja, coherencia, hablar menos y escuchar más. ¿Cuál es el problema? Somos conscientes. Vamos a partir de la hipótesis de que de lo que he contado estáis de acuerdo en un 75%. El cambio es trascendente. En un 75%, el 50%, el cambio es grande. Sin embargo, a este mundo lo seguimos mirando con ojos del pasado. ¿Qué ocurre cuando, dice un amigo, que cuando miramos a la luna sin el instrumento adecuado, lo único que vemos es una bola blanca? Para poder verla de verdad hay que mirarla con un telescopio potente. Que, por cierto, cuando la ves así, tampoco te dice gran cosa. ¿Ves? En vez de ser una bola blanca, es una bola gris con algunas zonas más oscuras. A esta nueva realidad la seguimos mirando con los ojos del pasado. Pongo un ejemplo. Es evidente que en el mundo de las redes sociales hoy no se puede evitar la crítica. Es evidente. Dirán de ti lo que quieran decir. Otra cosa es la relevancia que tengan esos mensajes. Y el concepto de relevancia es clave en la gestión de las redes sociales. Una cosa es la notoriedad y otra la relevancia, la autoridad que tiene ese comentario. Pero el que crea, estando en una posición notoria, que va a poder sustraerse a la crítica, al control, al comentario de las redes sociales, está en otro mundo. Eso es una evidencia, 100%. Sin embargo, muchos ejecutivos siguen mirando las redes sociales con el concepto de control. Oye, ¿cómo controlo eso? Ayúdame, DIRCOM, a controlar eso. Esa aproximación es errónea porque está aplicando esas convenciones del pasado, está utilizando las herramientas del pasado para ver lo que sucede hoy. El concepto no puede ser control, sino gestión. ¿Cómo gestiono eso que hay ahí? Aprendiendo a encajar para empezar. Aprendiendo a encajar la crítica, porque los grandes ejecutivos del mundo están poco acostumbrados a la crítica. Si habéis leído a Tom Wolfe en la Hoguera de las Vanidades, una especie de amos del universo refractarios a la crítica. Y por lo tanto muy sensibles cuando la reciben. Cuando la reciben, sobreactúan por pequeña que sea. Los profesionales de la comunicación, y esta me parece que es la pantalla clave de la presentación, los profesionales de la comunicación estamos entre dos mundos. Aquí hay un mundo que tiene 200, 300 siglos de historia, que es vertical, piramidal. Jefes, empleados. Un mundo donde, por ejemplo, en esa estructura piramidal, en el mundo de la comunicación interna, funciona lo que llamamos la comunicación en cascada, por gravedad. Sueltas el mensaje desde arriba, desde el jefe, y tú crees que va a ir cayendo a través de las sucesivas etapas, de las sucesivas categorías laborales. De forma jerárquica se decanta hacia la base de la pirámide. Un mundo que tiene determinados orden y convenciones. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos como peatones a un semáforo, si está verde y cruzamos, damos por hecho que no nos va a atropellar el coche. Bueno, depende de ciudades más agresivas que otras. Pero damos por hecho que está en verde, que podemos cruzar. Ese semáforo no funciona en el mundo digital. Llegas, cruzas y te atropellan y digo, oiga, el semáforo estaba en verde para mí, pero aquí las reglas son distintas. Se están creando nuevas reglas. Es un mundo que ha empezado con pocas reglas, se están creando nuevas reglas. Hay un ejemplo muy curioso, dice, empieza a crearse jurisprudencia sobre los comentarios en las redes sociales. Hace un año y medio, alguien que publicó un libelo, una falsedad en Facebook, fue condenado por un tribunal americano. Condenaron
al que publicó el libelo y a todos los que le dieron me gusta. Había una responsabilidad en la transmisión de ese libelo al darle al me gusta. Bueno, esa jurisprudencia acabará llegando a todos los países. Se creará una nueva jurisprudencia. Pero de momento es un territorio nuevo, distinto, que hay que explorar. Y luego hay otra realidad que yo la he dibujado como una pirámide, pero en realidad no es piramidal, es como una pirámide invertida, es una constelación. Es como si mirásemos a las estrellas y viésemos las constelaciones. Es una red, donde hay, en todo caso, donde hay algunos nodos que no es fácil de identificar. Es un mundo desjerarquizado, desordenado, muy emocional, muy excitable emocionalmente, con una epidermis muy excitable y una dermis muy lejana. Penetran poco las cosas en la dermis. Es como la aguja en la piel del elefante. Ese es un mundo distinto. Ahí hay una oportunidad para que los profesionales de la comunicación le expliquemos a los del viejo mundo cuál es esa realidad y nos convirtamos en gestores de la transición entre el mundo offline y el mundo online. Hay una enorme oportunidad para nosotros como profesionales trabajar esa transición entre un mundo que tiene determinadas convenciones, las del semáforo, y un mundo donde se están creando distintos nuevos semáforos. Somos los más capacitados para gestionar esa transición, mucho más que los profesionales de los sistemas, que están más en la tecnología. Es una enorme oportunidad para nosotros como profesionales, porque por primera vez en la historia de nuestra profesión estaremos en la primera línea de la gestión. No contando lo que hacen los gestores, gestionando. Responsabilidad que se puede tomar o no tomar. Siguiente, hay nuevas formas de mirar. Algunos apuntes para acabar, hay 10 más o menos que dé tiempo a preguntas. Algunos apuntes sobre los que están trabajando organizaciones internacionales como la IABC o la Global Alliance. En la IABC empezó a hacer un trabajo sobre los 7 principios del comunicador. Yo participé en algún debate. Yo precisamente introduje el término de coherencia, aunque en inglés el consistency, la consistencia lleva incorporada la coherencia. Había un tema semántico. En todo caso, a mí me parecía que era importante que figurase la palabra coherencia pensando sobre todo en el mundo latino, en el mundo del español. La consistencia sería la coherencia proyectada y sostenida en el tiempo. Eres consistente cuando eres coherente a lo largo del tiempo. Bueno, más allá del tema semántico, esos principios no trabajan las herramientas desde la perspectiva de las herramientas, es una de las convenciones antiguas con las que trabaja nuestra profesión. Trabajamos más con herramientas que con funciones, que con espacios. La nota de prensa, el evento, la memoria de actividad, la entrevista, son herramientas. La monitorización de las redes sociales. Tenemos que pasar de trabajar con herramientas a trabajar con conceptos, con funciones. Porque el contexto no es exactamente una herramienta. La estrategia no es una herramienta. ¿A cuántos profesionales de la comunicación conocéis que los paráis por el pasillo y decís, vamos a hacer una estrategia sobre esto, y se quedan en blanco? A unos cuantos, ¿no? Porque no nos enseñan a hacer estrategia. Parece como la ciencia infusa, tenemos que ser estrategas, pero la estrategia se aprende. Implicación, el famoso engagement, del engagement se pasa al commitment, al compromiso. Coherencia, ya lo he comentado, ética, lo vemos luego en el modelo de la Global Alliance, el mandato de Melbourne, consistencia y análisis. Y en el análisis podíamos meter perfectamente los temas del Big Data, donde otra vez tenemos la oportunidad de ser cocineros del Big Data, como profesionales de la comunicación. Ese espacio no puede ser para los tecnólogos, no es para los tecnólogos, es para aquellas personas que sean capaces de extraer conclusiones de los datos que tenemos, del Internet de las cosas, etcétera, etcétera.
En el mundo ya hay 11.000 millones de aparatos conectados a Internet. Hay mucha información ahí, puede ser muy útil. Siguiente, en la Global Alliance hace 2 años en Melbourne se aprobó lo que se llama el mandato de Melbourne, que es una forma de entender la comunicación. Tenéis en la página web de la Global Alliance, tenéis el mandato y tenéis lo que llama el toolkit, la caja de herramientas asociada a este mandato. ¿Cómo se despliega este mandato? No habla de prensa, publicidad, marca, marketing corporativo, relaciones públicas. Habla de el carácter de la organización, el DNA de la organización. ¿Qué le define a la organización? Se habla de que el responsable de comunicación es el curator, el conservador de la cultura y de los valores de la organización. Habla de la escucha. Las organizaciones se escuchan mucho a sí mismas, pero escuchan poco a su entorno. Por cierto, hoy la tecnología nos ofrece enormes posibilidades de escuchar al entorno. Para empezar, la monitorización es un elemento que conecta la no pirámide nueva con la vieja pirámide, porque los jefes de esa vieja pirámide entienden lo de la monitorización por la parte del control. Pero la monitorización no es para controlar, es para gestionar, es para intervenir en las conversaciones. Si sabes de lo que se está hablando, podrás intervenir. La vieja convención es, sé de lo que hablan para impedir que hablen de eso, o para corregirlo, no, para intervenir, para dirigir la conversación, para saber cuál es el tono de la conversación. Y se habla de responsabilidad, de la ética, de la ciudadanía, de la sostenibilidad y de, término acuñado por Michael Porter, valor compartido. En la encuesta sobre la confianza que presenta la agencia de comunicación Edelman todos los años, precisamente también en Davos, el barómetro de la confianza, hay tres cosas que llaman poderosamente la atención. Más de la mitad de los encuestados creen que la empresa debe trascender su papel económico e intervenir para mejorar su entorno. Cuando le preguntan a los consejeros delegados sobre los factores claves de la generación de confianza, ese casi nunca lo citan. Fijaros qué divorcio hay ahí. Segundo elemento, a la hora de hablar de los portavoces más creíbles, todos están en franco declive. Solo hay una categoría que crece, que se llama personas como yo mismo. Personas sencillas con las que te identifiques. Siguen teniendo mayor credibilidad los portavoces técnicos. Y evidentemente todo lo que son componente político se derrumba. Los consejeros delegados también han perdido credibilidad. Y tercer elemento, también tremendamente sorprendente. El primer elemento de información para lo que se llama público informado, una de las categorías del estudio que es público informado, los que estamos aquí. Primer elemento de búsqueda de información ya no son los medios convencionales, son los buscadores. Pero tiene una derivada todavía más curiosa y grave para los medios de comunicación. Primer elemento de contraste de las informaciones ya no son los medios convencionales, sino también los buscadores o las páginas de noticias tipo Breaking News. Es decir, que para informarnos en algo que necesite mucha urgencia vamos a los buscadores y cuando nos dicen una noticia para contrastarla, en vez de ir a un medio convencional que nos dé la garantía de la cabecera, vamos a los buscadores también. Entre público informado, no entre público en general. Podríamos entenderlo entre público y general, ¿no? Twitter se ha convertido en una gran fuente de información para los periodistas. Eso es así. ¿Cómo debe ser un producto? Si cruzamos estos dos modelos, ¿cómo debería ser un producto? Bueno, pues debería ser una pastilla para empezar. ¿Por qué una pastilla? Porque si recordamos las tendencias psicosociales, la gente quiere resolver sus dolores de cabeza o dolores de todo tipo con una pastilla. De hecho, hoy queremos curar los problemas del alma también con pastillas, también con productos químicos. ¿Por qué? Porque es muy rápido, es un atajo, es muy fácil. Por lo tanto, hoy el consumidor, que es hijo de esas tendencias psicosociales, nos guste o no nos guste, a mí me gusta menos,
El producto debe ser como una pastilla. ¿Pero qué tiene que tener la pastilla? ¿Cuáles son los componentes de la pastilla? Primero, satisfacción. Compro algo que sea útil. Si yo compro el Apple Watch y no da la hora, no es útil. Primero, que sea útil. Cuanto menor es el poder adquisitivo, mayor es el valor que se da a la utilidad, porque menos capacidad tienes de elegir marca. Segundo, que te produzca una satisfacción, más allá del hecho racional de que te dé la hora. Tercero, que responda a las tendencias emergentes. Si es un producto que se hace atentando contra el medio ambiente, no lo vamos a comprar, por mucha moda que tenga. Vamos a ver cuáles son las reacciones que provoca ahora la trampa, el gran fraude de Volkswagen. Tercero, que sea transparente. Los consumidores están pidiendo trazabilidad, información, de dónde vienen las cosas, cómo son fabricadas. Están preguntando el cómo. Y que proporcione bienestar más allá de la satisfacción del propio producto, es decir, que se involucre en su entorno, que demuestre que produce bienestar. Y por eso las mejores políticas de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial son aquellas que parten del propio negocio y retornan al propio negocio. Siguiente, ¿qué puede hacer la comunicación? Muy rápidamente. Primero, crear una conciencia global. Si hay pocas referencias, si se ha desdibujado el mapa ideológico, si además los temas éticos solo están de moda cuando se violan, desde la comunicación, los comunicadores tenemos una oportunidad muy importante, sabiendo la pegada que tiene la comunicación y que hoy impregna todo lo que hacemos y todo lo que hacen las empresas y las organizaciones, de crear una especie de nuevo catecismo moral. En algunos países se ha sustituido el dogma religioso, y esa es una decisión individual de cada persona, por la no moral, por el relativismo, lo que convenga en cada momento. Entonces me construyo el discurso moral. Necesitamos un discurso cívico, una moral cívica, entre otras cosas para lanzar mensajes a los que nos representan en el territorio de la gestión política o de la gestión pública. ¿Cuáles son las normas de aplicación para esos colectivos, que aplican también para nosotros? Es decir, en comunicación tenemos que trabajar en el territorio de los valores, pero es que lo están diciendo los stakeholders de las empresas, les están pidiendo que hagamos algo en ese sentido, y no vale solo mensajes, debemos ser coherentes, mensajes que estén basados en hechos. Siguiente, articular plataformas de pensamiento y acción. Oye, está muy bien esto de que nos dediquemos a pensar, pero vamos a hacer cosas. Hay que pasar de los think tank a los action tank. Siguiente, configurar un liderazgo más humano. Y haré ahora solo, para ir acabando, un apunte en la pantalla siguiente. La autenticidad tiene tres componentes desde mi punto de vista: la verdad o la veracidad, la transparencia y la coherencia. Hoy los líderes con trabajamos son una especie de héroes, pero las personas normales, que sí podemos llegar a ser héroes, como dice la canción, en algún momento de nuestra vida, en algún momento, no somos héroes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos en la media, en el average, en la normalidad. Personas como nosotros, líderes, personas como nosotros, lo están diciendo en el barómetro de la confianza. Personas auténticas que se muestran como son. Y hemos trabajado con líderes poco auténticos, líderes muy perfectos, líderes irreales. Tan irreales que cuando se descubre que son mortales y que cometen errores y que incluso a veces esos errores los cometen a sabiendas, se cae el mito abajo. Claro, porque son personajes que parece que están inmarcesibles, fuera de la capacidad del error. Creo que los DIRCOM, los responsables de comunicación que hemos trabajado con estos grandes jefes amos del universo, somos responsables de trabajar con mucho vampiro, de haber creado mucho vampiro. Cuando yo era pequeñito, no hace muchos años, los vampiros eran feos y malos. Daban miedo. Yo soñaba con vampiros y daban miedo. Los vampiros los solían encarnar actores ya con una cierta edad. No había jovencitos. Hoy el vampiro es bueno. La última serie esta de películas, tal, coño, resulta que los vampiros ahora son buenos.
son seductores. Tienen la vida eterna. Y además, como es el espíritu de la contradicción, cuando tienen la vida eterna quieren ser mortales, serán tontos, ¿no? Y son estupendos, salvan el mundo, los vampiros ahora salvan el mundo. Hay una exaltación del vampiro. Pero claro, el vampiro tiene dos problemas. Se alimentan de sangre, primer problema. El segundo problema es que, ¿qué pasa cuando pasan por delante de un espejo? No tienen reflejo, ¿por qué? Porque no tienen alma. Entonces nosotros muchas veces creo que con los directivos y con los ejecutivos que hemos trabajado hemos creado mucho vampiro muy elegante, muy atractivo, muy seductor, muy sugerente, pero que no tienen alma. Y que cuando ganan 117 veces el sueldo medio se alimentan del sudor, no sé si de la sangre, pero del sudor de otros, sí. Deberíamos trabajar con este otro personaje. ¿Quién dice que es un monstruo? ¿Quién decía que era un monstruo? Era un monstruo porque no estaba sujeto a los cánones de la época. Hombre, fijaros en el peinado. Si miramos ahora a muchos futbolistas, peinado podía pasar perfectamente por estar a la moda. Frankenstein es fruto del deseo de un doctor que desea recuperar la vida. Noble, ¿no? Vampiro justo lo contrario. Chuparle la sangre a otros para vivir eternamente. 2. En el libro da a entender que no mata a la niña en el estanque. Juega con la niña porque es un ser que desea tener amigos, desea querer. Se va, la niña se ahoga solo y como no responde a los cánones de belleza de la época, el pueblo lo considera responsable y lo persigue. Y ahí empieza la leyenda de Frankenstein. Hombre, los jefes en general, digo yo, se parecen mucho más a Frankenstein físicamente que a los Dráculas, a los vampiros que hay hoy. Aunque ellos se miran al espejo y se ven como los vampiros más guapos del universo. Hay mucha más humanidad en Frankenstein que en los vampiros. No, eso tenemos que trabajarlo nosotros como comunicadores. Y contarle a la gente la verdad, que es que el flequillo a cierta persona no les queda mal, ¿eh? Bueno, un apunte solo. Hay toda una revisión filosófica en el mundo en torno a la idea de la razón y la emoción. Nuestro mundo está basado en el sistema cartesiano de René Descartes, que era un matemático básicamente. Se busca una razón, una única razón para un problema. Desde luego en comunicación ya no nos vale, porque habrá tantas razones como personas la busquen. Hoy cuando se habla de la imagen de una empresa, esa aproximación que pertenece al viejo mundo es un error. Una empresa ya no tendrá una única imagen. Tendrá muchas imágenes. Lo que habrá que hacer es armonizarlas. El trabajo del DIRCOM será armonizar esas imágenes, que ofrezcan una imagen común en algún momento. Hoy las emociones son absolutamente determinantes en el mundo empresarial. Esas son las 6 emociones básicas. Fijaros, está científicamente demostrado que más de la mitad de las fusiones destruyen valor para los accionistas. ¿Por qué se hacen? Pues o por miedo a que un competidor te coma, se haga más grande y te gane, o por vanidad de querer tener una empresa más grande aunque sea menos rentable, porque muchas de esas fusiones se hacen contra el beneficio de los accionistas, de la empresa compradora, y se hacen porque los ejecutivos quieren tener una empresa más grande, pegar un zarpazo en los procesos de concentración. Se hacen por disgusto, el disgusto incorpora también el rechazo. Las emociones son básicas en la gestión empresarial, no nos han educado, que es como la estrategia, no nos han educado para gestionarlas. Hay una película muy bonita que os recomiendo, que ha sido poco vista, que se llama Una cuestión de tiempo. Es una película inglesa que habla de cómo la vida con emociones distintas se transforma completamente. Cómo puedes vivir la misma vida, pero viviéndola con otras emociones la estás cambiando, ¿no? Bueno, en la empresa básicamente se producen 2 tipos de conversaciones.
Conversaciones internas y conversaciones externas. No estoy hablando de comunicación interna y comunicación externa. Las conversaciones internas son las que tiene alguien con uno mismo. Esas conversaciones son muy importantes para reconocerse. Muchas empresas se presentan, o muchas personas se presentan como no son. Se miran al espejo y se niegan a reconocerse. Por cierto, mirarse al espejo y reconocerse es una de las funciones cerebrales más complejas. Se llama Self-Mirror Recognition. Solo la tienen los humanos, algunos tipos de primates, los delfines y recientemente se han dado cuenta que también los elefantes. Cuando un perro se mira al espejo no se reconoce, o un gato. Es una función cerebral muy importante que mucha gente tiene distorsionada. Yo mismo muchas mañanas me levanto, me pongo al espejo y veo a un actor de Hollywood. Luego salgo a la calle y descubro que no lo soy, y la percepción, el espejo de la calle me devuelve otra cosa. No debería engañarme, no me engaño, era broma. No debería engañarme. Pero muchas organizaciones se engañan y se dicen lo que no son. Y si parten de ese engaño, todo lo demás es falso. Y algún día caerán con todo el equipo. Por lo tanto, reconocerse y luego establecer aquellas conversaciones externas sobre lo que importa. Lo que importa no es lo que te importa a ti, es lo que te importa a ti y lo que le importa a los grupos de interés o stakeholders. Y ahí intervenir en las conversaciones que son realmente relevantes. Finalmente, acabo. ¿Cuáles son las implicaciones para el comunicador que hemos visto? Tendencias globales, tendencias psicosociales, nuevas formas de mirar el mundo desde una comunicación, desde modelos de comunicación distintos. La primera, clave, analizar e interpretar el entorno. Tenemos que pasar mucho tiempo interpretando el entorno, entendiéndolo, no viviendo en él, entendiéndolo. Segundo, liderar la transformación digital, enorme oportunidad para los comunicadores. Podemos estar en la primera línea de la gestión de las organizaciones. Tercero, acompañar a los medios de comunicación en su transición. Hay gente que se aprovecha de esa transición y de la debilidad de los medios en ese proceso de transición. Error. Acompañémoslos a descubrir una nueva forma de hacer periodismo, respetando los códigos deontológicos de cada una de las dos profesiones. Cuarto, guiar a los empleados hacia su propio camino. Se acabó la historia esta de la comunicación interna en cascada. El empleado debe alinear sus expectativas con los objetivos de la empresa. El famoso engagement. Y si no lo logras, estar perdido. El empleado bueno además se va a ir. Es curioso, de las empresas en general se van los buenos, que son los que más oportunidades tienen. Por lo tanto, es lo más importante de los que tienes que retener. Quinto, generar autenticidad. Menos vampiros y más Frankensteins. Más gente normal. Yo digo que, claro, es que los grandes jefes quieren ganar mucho dinero, que no les critiquen, que les halaguen, hombre, y ser guapos o guapas. Yo digo que para ser CEO habría que ser feo. Pues además así los de comunicación tenemos trabajillo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer no es guapos por fuera, sino guapos por dentro. Y seguir construyendo un relato sostenible. Es evidente pensar en términos de movilidad, formatos cortos y audiovisuales, la prisa, el entertainment, el componente espectáculo, combinar notoriedad en el corto plazo con relevancia en el largo plazo. La creatividad se ha vuelto muy importante, porque es un elemento de diferenciación. Y hay que generar conversaciones. En las conversaciones hay mucho valor. Bueno, ya de los desafíos paso porque es más o menos repetir lo mismo. ¿Cómo podemos romper nuestro techo de cristal, dejar de ser hechiceros para ser los jefes de la tribu? El objetivo es poder llegar a ser los jefes de la tribu. Uno, ofreciendo inteligencia prospectiva, lo que tiene que ver con el análisis del entorno, acreditando el efecto de la comunicación sobre los resultados métricas sin obsesionarse, resolviendo conflictos, muchos de los cuales son emocionales, asesorando al primer ejecutivo en esos conflictos emocionales, entre otras cosas, generando relaciones a través de las conversaciones,
formándonos en habilidades directivas, ya sabemos mucho de comunicación. Tenemos un déficit en cuanto a las habilidades directivas. Y mirando al cielo, con los pies siempre en la tierra. Muchas gracias.